un tema muy amplio, muy amplio. Y bueno, es bueno que aprendamos los términos que la palabra nos enseña. Entonces, te decía que este es uno de los significados que arroja un diccionario. Ahora vamos a ver lo que el diccionario bíblico nos dice. La diligencia bíblica es la virtud que implica un esfuerzo constante, cuidadoso y persistente en cumplir con las obligaciones, tanto espirituales como personales, con esmero y responsabilidad. En la Biblia, la diligencia se presenta como una actitud positiva que lleva a la excelencia, pero también a la prosperidad, contraponiéndose a la pereza y a la negligencia. ¿Verdad? La negligencia se menciona en varios pasajes, especialmente, te voy a dar un pasaje, Proverbios 10:4, donde se destaca que la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Esto significa que la falta de diligencia produce, obviamente, negligencia que se puede convertir en pereza. ¿Sí? Proverbios 13:4 dice: el alma del perezoso desea y nada alcanza. Mira cómo vemos aquí, ¿verdad? Fíjense que encontramos que en los proverbios hay mucha sabiduría. De hecho, yo les invito a que leamos el libro de los proverbios. Es un libro que tiene 31 capítulos y usted puede leer día a día cada uno de los capítulos, porque pues tenemos 30 o 31 días del mes. Entonces, si usted lee día a día un capítulo de proverbios, en un mes termina los 30 o 31 capítulos. Y el siguiente mes vuelve a empezar, y el siguiente mes vuelve a empezar. Y cuando usted menos se dé cuenta, ¿qué cree? Va a haber adquirido sabiduría. ¿Verdad? Entonces, ¿qué le parece si la dejamos de tarea? Ajá. Fíjense, entonces, ¿por qué? Porque encontramos mucha sabiduría en los proverbios. Y se dice, fíjense, algo que se dice es que en la antigüedad, volviendo a los términos que estamos viendo, se dice que en la antigüedad la pereza era un defecto del carácter. Bueno, esto ya data desde la antigüedad, ¿verdad? Siendo un defecto del carácter, entonces podemos entender que una persona perezosa generalmente va a ser perezosa en toda situación y en todo lugar. En donde se tenga que desenvolver, va a ser lo mismo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos observando que tiene que ver con el carácter. Y muchas ya pensaron algo. Ay. ¿Verdad? Es allí donde debemos tener mucho cuidado, ¿sí? Porque nuestro cuidado y o diligencia de la casa demanda carácter, ¿sí o no? Para poder ser diligentes en la casa, para poder tener cuidado en la casa, ¿qué debemos tener, mujeres? Carácter, ¿verdad? El carácter que viene conforme a su palabra y a la voluntad de Dios, que vamos a ir estudiando, ¿verdad? Entonces, fíjate, demanda compromiso absoluto para no descuidar nuestro hogar y que ese descuido no se convierta en negligencia y o pereza. ¿Ustedes creen que el descuido en casa se pueda convertir en pereza? Por supuesto que sí, porque nos podemos confiar y nos vamos amoldando a esa situación que dejamos y que ya no volvemos tal vez a hacer nada, ¿verdad? Pero vamos a ir aprendiendo a través de la Escritura lo que todo esto nos quiere enseñar. Miren, si somos diligentes, vamos a estar observando, por supuesto, cuáles son las necesidades que tenemos que atender
¿Como de quién? ¿Como de quién cree que tenemos que atender necesidades? Del esposo, no os hagáis. De los hijos, de la misma casa, del trabajo, de tu servicio, ¿verdad? Y de, bueno, tantas cosas que nosotros tenemos que atender. En Proverbios 27-23 encontramos que el diligente pone atención en saber cómo está el estado de sus ovejas. ¿Sí o no? Digo, ustedes anótenlo, pero lo pueden leer, lo pueden constatar en su escritura. En este caso, como mujeres, ¿quiénes son las ovejas a las que tenemos que poner atención? Nuestros hijos. Nuestros hijos, ¿no? Principalmente. Porque por ello, bueno, sí entendemos, ¿verdad? Que nuestros hijos, por ello tenemos que estar observando cómo está su estado, cómo está todo en casa y actuar como dice la palabra, con prontitud, ¿verdad? Bueno, déjame decirte que la prontitud es ser veloz, tener ímpetu, rapidez, es apto, es capaz. Nosotros entendemos prontitud así como rápido, pero nos arroja otros significados, como tener ímpetu, como ser apto, como ser capaz. Dios nos enseña en su palabra que seamos diligentes. Algo que debemos entender es que, miren, hermanas, Dios no busca perfección, ¿o sí? No dice su palabra y seréis perfectos, ¿verdad que no? Dios no busca perfección, Dios busca entrega. Que tengamos corazones dispuestos en ser diligentes y cuidadosos en nuestro hogar, ¿verdad? Cuidadosas en nuestro hogar. Porque si a alguien se le demanda el cuidado del hogar, principalmente a quienes, a las mujeres, ¿va? A la esposa, a la mamá, porque es la que está en casa, ¿verdad? Bueno, miren, tenemos que ser diligentes porque de esa manera nosotros buscamos honrar a Dios y cumplir sus mandamientos. Cuando nosotras somos diligentes de esa manera, estamos honrando a Dios, pero también estamos cumpliendo sus mandamientos. Pues todo se resume en que lo que hagamos, sea lo que hagamos, es para glorificar el nombre de Dios, ¿cierto? Todo, hermanas. Es por ello que Dios nos da indicaciones precisas en su palabra y bueno, Dios nos llama a que nosotras seamos obedientes. ¿Cómo? Siendo diligentes. Porque la diligencia tiene que empezar primero con nosotras mismas. ¿Verdad que sí? Con nosotras mismas. Mira lo que, y te voy a decir, mira lo que dice Proverbios 14:1. Cantábamos, ¿no? Edifica nuestro hogar. Bueno, Proverbios 14:1 dice, la mujer sabia, ¿qué hace? Edifica su casa, pero la necia, la negligente, la diligente edifica, la negligente destruye, ¿verdad? Por eso es muy importante que nosotras seamos obedientes y Dios nos llama a la obediencia. Porque si somos obedientes, edificaremos. Si no somos obedientes, caemos y corremos el riesgo de derribar, de destruir lo que ya se pudo haber construido y o levantado. Vamos a ver por qué, hermanas. Miren, esta frase edifica su casa, significa que atiende a su familia y o cuida de su familia. Fíjate, muchas veces podemos pensar que nosotros estamos edificando la casa cuando proporcionamos todo lo que haga falta, que no falte comida, que no falte abrigo, que no falte sustento, pero aquí me arroja que edificar su casa es atender y cuidar a la familia.
No tiene que ver con cosas materiales. Edifica significa construir y casa significa familia. Ahora déjame darte el término de casa. Este es muy interesante, a mí me gusta mucho. Por eso, si ustedes o las que vieron la imagen, había una casa muy bonita. ¿Sí la vieron? Y tenía otra imagen también muy bonita. Pero bueno, era una o la otra, ¿verdad? Pero esa imagen tiene un propósito y tiene un fin. ¿Cómo la vieron ustedes? ¿Cómo la ven ustedes? Pues un reflejo, ¿verdad? De hecho, hasta tiene un laguito que refleja la casa. Pero también se percibe quietud, tranquilidad, paz, armonía. ¿Cómo debe ser una mujer diligente? Como un reflejo, ¿no? ¿Verdad que sí? Como un reflejo. Bueno, pues eso es lo que estamos aprendiendo. Esta palabra casa del hebreo bayit con Y, que significa espacio, lugar, morada, palacio, patio, pórtico. En la más amplia aplicación significa familia. Todo se resume, pero tenemos que entender los significados, ¿verdad? También tenemos esta palabra casa del griego oikos, con K, oikos y acento en la I, que significa propiamente residencia, por lo general morada y por implicación familia. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué significa casa? Significa familia, morada, casa, ¿verdad? Dios, déjame decirte, como lo leíamos en Proverbios 14, es el constructor de la casa. Y Él debe ser el cimiento de dicha construcción para que la familia no prevalezca. ¿Sí o no? No caiga, no se derribe, no se derrumbe, ¿verdad que sí? Cantábamos, edifica nuestro hogar. Una vida familiar, porque si tú no estás, ¿qué pasa? En vano trabajamos. La palabra de Dios también nos enseña, ahorita lo vamos a ver en Salmos, que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajamos, ¿verdad? Entonces, si algo tiene que hacer Dios, ¿qué es, hermanos? Edificar los cimientos de la casa. Nosotros debemos de estar parados firmes, ¿sobre qué? Sobre la roca, ¿verdad que sí? Vamos a desarrollar esta enseñanza en base a los siguientes puntos. Bueno, yo ahorita tengo 3, no sé si vaya a haber más, pero tengo 3 puntos. Uno lo vamos a ver, el cuidado y atención de los hijos, sobre todo en el área espiritual. Otro punto va a ser el cuidado y atención del esposo. Otro punto va a ser cuidado y atención de la casa, de acuerdo a sus diferentes funciones, porque la casa tiene diferentes funciones, ¿sí o no? Debemos trabajar en ella, debemos hacer la limpieza, debemos cuidar del orden, la disciplina, la administración, ¿verdad que sí? Todos esos puntos, si Dios nos permite, los vamos a ver, si no en esta, la siguiente. Porque es muy amplio nuestro tema, pero es importante que veamos todo esto acerca de que la mujer necesita edificar su hogar, acerca de ser diligentes en nuestra casa. Y bueno, pues si nosotros nos damos cuenta, la casa en sus diferentes funciones necesita que organicemos y ordenemos muchas áreas, ¿verdad? Así que vamos al primer punto. Diligencia en cuidado y atención de los hijos. Diligencia en cuidado y atención de los hijos. También los varones son una pieza fundamental, ¿verdad? O la principal en el cuidado de los hijos. Pero bueno,
Nos compete a nosotras en el sentido de que somos mujeres que estamos en casa y que estamos al cuidado de los hijos. Ciertamente, nosotras tenemos que atender todas las necesidades básicas de nuestros hijos, ¿verdad que sí? ¿Cómo qué? El alimento, la ropa, tantas cosas, la educación, tantas cosas. Es algo que nos compete hacer. Y debemos ser prontas en el hogar para atender esas necesidades, ¿verdad que sí? Sin embargo, también debemos ser influencia a nuestras generaciones, principalmente en las áreas espirituales. Porque mira, vamos a ver ahora sí lo que dice el Salmo 127:1. Tú anótale, yo te lo leo. Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Qué significa esto? Si somos diligentes en las cosas básicas, como tener la comida, como limpiar la casa, como atender su ropa, yo no sé, tantas cosas que tenemos que hacer. Pero miren, no estamos al pendiente de la vida espiritual de nuestros hijos. Es como dice este salmo, en vano trabajan los que la edifican, en vano trabajan las mamás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las áreas principales no están siendo cubiertas. Vamos a tomar el ejemplo de una mujer sabia, la madre del rey Lemuel, que tiene que ver con el modelo que nos presenta Proverbios 31. Así que les invito que abra su escritura en Proverbios capítulo 31, porque aquí tenemos un buen ejemplo del cuidado y atención de los hijos. Vamos a ver qué pasó con esta mujer, que desde el punto de vista bíblico es un ejemplo de una mujer sabia. Miren, no conocemos mucho del rey Lemuel. La palabra de Dios no habla más de él, ya que no aparece entre los reyes de Judá o los reyes de Israel. Sin embargo, sus comentarios, los comentarios que tenemos en la Escritura, demuestran que esta mujer poseía sabiduría. Que Lemuel, bueno, sí que esta mujer, pero su hijo Lemuel también poseía sabiduría. ¿Por qué? Porque él fue instruido por su madre, ¿verdad? ¿Por qué poseía sabiduría? Porque tenemos en cuenta que él decía las palabras que le enseñó su madre. Fíjense de la importancia del buen consejo de una madre. Lo vamos a ver a través de esta escritura. La influencia que tiene una mujer es grande. ¿Sí sabes? Muy grande, sea para bien o sea para mal. Pero es grande. Sí, porque puede ser muy grande en el mal, como puede ser muy grande en el bien. Nosotros decidimos en dónde queremos ver al esposo, en dónde queremos ver a los hijos, en dónde queremos ver el hogar y tantas cosas. ¿Por qué? Por la influencia. ¿Sí sabías? Así que es tan importante la influencia de una madre. En Proverbios 31 vamos a observar la influencia que tiene una madre sobre sus hijos y que puede trascender a sus generaciones. Aquí encontramos que Lemuel está narrando los consejos que le dio su madre y lo que influyó en él como esposo, pero también como gobernante, porque recordemos que era un rey. Vamos a Proverbios 31:1. Dice la palabra. Palabras del rey Lemuel. ¿Quién estaba hablando? El rey Lemuel. Por eso estamos diciendo que tenía sabiduría, porque él hablaba las palabras que su madre le enseñaba. Porque aquí dice, mira, las profecías con que le enseñó su madre. ¿Y qué son las profecías? La enseñanza, la palabra, ¿verdad? Fíjate, una mamá
enseña, por lo que vemos aquí, enseña los principios que están en la Biblia, tanto morales como espirituales. Aquí vemos que a Lemuel su madre le enseñó la palabra de Dios, porque nos habla de la profecía. Versículo 2, fíjate, a manera de pregunta, ¿qué hijo mío? ¿Y qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mis deseos? ¿Qué palabras, no? Mira, observemos aquí. ¿Qué está reflejando esta mamá? Refleja profundo amor y afecto a su hijo. Qué tremendo, ¿no? De esta manera podemos ver que la influencia que ejerció la madre de Lemuel fue una influencia de amor. Qué tremendo. Al ser hijo de su vientre, decía, carne de mi carne. Y le hizo saber que era el hijo de sus deseos. ¿Sí sabes que nuestros hijos deben de ser los hijos de nuestros deseos? Un sentido de pertenencia para que creciera seguro, amado y deseado. Qué importante es que un hijo se sienta amado, deseado, seguro, ¿verdad? ¿Sabes? Tus hijos se deben sentir por ti protegidos, cuidados, amados, deseados, que sepan que cuentan contigo. Que aunque les tienes que llamar la atención y que aunque les tienes que corregir y aunque a veces tienes que disciplinar, los amas, los bendices y los proteges. Qué importante que un hijo se sienta así por su mamá, porque estamos hablando a las madres, ¿verdad? Hay madres que no tienen ese sentido de pertenencia a sus hijos, ¿sí sabes? Incluso hay quienes llegan a decir, ay, mejor no hubieras nacido, hubieras sido como un abortivo, ¿te acuerdas? Que la palabra lo enseña. Hay quienes llegan a decirles a sus hijos que los odian. Yo he escuchado ningún afecto realmente por sus hijos. Como los hijos entonces pudieran responder a ese amor. Porque a veces una mamá puede estar deseando el amor de un hijo, ¿verdad? Pero si no recibieron el amor de su madre, ¿cómo un hijo puede responder a ese amor? ¿No es así? Pero miren, esta madre enseñaba con la profecía bíblica, con los principios de la palabra de Dios y con su ejemplo. Es algo muy importante. Veamos qué le enseñaba esta madre a su hijo. Versículo 3. Dice, no des a las mujeres tu fuerza ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. Miren, cuando ella le enseñaba sobre los principios de la palabra, le estaba enseñando acerca de la fidelidad y de la integridad para con Dios. Le enseñaba que no se rolara con mujeres extrañas que terminarían desviando su corazón y le harían caer en pecados de adulterio. Y el riesgo de adorar también pudiera ser a otros dioses. Aquí tenemos un ejemplo claro en el ejemplo del rey Salomón, cuando la palabra nos enseña que muchas mujeres desviaron su corazón y él terminó adorando a otros dioses, cuando su único Dios era el Dios de Israel. Terminó adorando a infinidad de dioses, porque ¿cuántas mujeres tuvo? La palabra de Dios dice que tuvo 1000. Entonces imagínate cuántos ídolos terminó adorando. Imagínate todos los pecados en los que cayó Salomón, porque fue su corazón desviado, ¿verdad? Y se corren muchos riesgos. Entonces nos damos cuenta la importancia de instruir a nuestros hijos con principios bíblicos sobre el yugo desigual, sobre el noviazgo,
sobre las relaciones antes del matrimonio. ¿Cuáles son las consecuencias que pueden tener cuando no obedecen a Dios y su palabra? Todo esto es muy importante y que con diligencia nosotros se los instruyamos a nuestros hijos. ¿Sí o no, mujeres? Acerca del cuidado de la casa, todo lo espiritual es muy importante para la vida de nuestros hijos. Todo, el mínimo detalle es importante. Hasta que no se quiere bañar, es importante que le enseñes que se tiene que bañar. O sea, de verdad, se los digo con respeto, pero hay cosas que son muy mínimas que se hacen un boom. Porque imagínate que en 3 días no se bañó, ¿cómo va a estar esa recámara? Y tú dices, yo no te la limpio, tú la vas a limpiar. Imagínate que pasaron 3 meses, ¿no? Entonces, todo eso, y nosotros, no, pues ya, ahí déjalo, pues tú no lo limpias, pues es tu problema. Pero está dentro del hogar, está dentro de la casa. Entonces, ¿te das cuenta cómo hay detalles tan mínimos que pueden trascender y ser todo un boom? Nosotros tenemos que ser negligentes en todo lo que tiene que ver con el cuidado de la casa con respecto a nuestros hijos. Porque mira, ¿qué es lo que destruye a los reyes? Verso 4. Porque recuerden que estamos hablando de Lemuel, ¿verdad? Verso 4, no es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra, no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Lo que destruye a los reyes aquí dice, ¿qué es? Beber vino. Esta palabra bebiendo, del hebreo shata, con S-H-A-T-A, shata, que significa aturdir, banquete, bebedor, beber. Shata significa beber a grandes tragos. Podemos decir una persona que se emborracha o que constantemente bebe. Eso es shata. Beber a grandes tragos. En el mismo verso 5 después dice, y perviertan el derecho de los afligidos. Aquí la madre de Lemuel daba una advertencia. ¿Qué le decía a su hijo? No bebas vino. Esto no es de un rey, pues si te emborrachas, pervertirás la ley. Esto afectará tus sentidos y no tendrás buen juicio para gobernar. Estas advertencias las daba su madre a Lemuel, refiriéndose a él como rey, porque era un gobernante y tenía que ver muchos asuntos, tenía que resolver muchas situaciones, pero si él bebía, ¿qué iba a pasar? Pero fíjate, son advertencias que también necesitamos dar a nuestros hijos, aunque no sean gobernantes. Porque no nada más son para un gobernante, ¿o sí? ¿Verdad? Pero sea en la situación o en la posición que se encuentren, ellos deben recibir advertencias de parte de una madre que es diligente para enseñar a hacer las cosas de acuerdo al orden y principios bíblicos. No es a lo que yo diga, no es a lo que yo quiero, no es a lo que yo siento, porque a lo mejor en mis fuerzas y en mis maneras puedo dañar cómo digo las cosas, ¿verdad? Es con los principios y el orden que la palabra me enseña. ¿Sí? Porque los hijos porque los hijos se las gastan para hacer lo que quieran cuando no los ves. ¿Sí o no? Se las gastan. Tristemente a nuestros jóvenes en las escuelas y en todo lugar, pero bueno, mucho en las escuelas, se les presenta toda clase de situaciones. Ellos están expuestos a los pecados. Están expuestos a los vicios.
Es tan común que sean tentados en todo este tipo de situaciones como el alcohol, como las drogas. Y como son jóvenes, son tan vulnerables a esas cosas en las que muchas veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Mucho menos cuando no estamos al pendiente de la casa, cuando no estamos al cuidado de la casa. Pero hoy la advertencia de Dios es a que pongamos mucha atención. ¿Sí sabes? Y más cuando nuestros hijos son jóvenes y son adolescentes. Pero déjame decirte, aún cuando son niños. ¿Por qué? Porque también se les presenta. Cuando los hijos llegan a casa, y muchas veces podemos decir, bueno, o yo creo que no solo es, ¿verdad? O yo pienso que no solamente se debe de decir, ya llegaste, qué bueno, no, está bien, qué bueno. No, yo pienso, no, interésate. ¿Ya llegaste? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? Ven, salúdame. Quiero darte un beso. Antes que te vayas a tu recámara y a lo mejor no te vuelvo a ver en toda la tarde, ven, vamos a platicar, platica conmigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo están tus deseos? ¿Cómo están tus anhelos? ¿Cómo están tus motivaciones? Porque puede llegar el hijo en estados muy inconvenientes. No te hablo nada más de una situación de alcohol, por ejemplo, que estamos viendo ahorita. A lo mejor de una situación emocional. A lo mejor de un problema en la escuela. Un maestro que está siendo torturante para que no pases la materia. A lo mejor no estudiaste y te está yendo muy mal en las materias. Y los hijos a veces vienen en estados muy difíciles, muy inconvenientes, pero también pueden ser en otros estados como el alcohol, como las drogas. Pero como no te das el tiempo para ver cómo está, no sabes en qué situación puede estar cayendo. O si la muchachita viene golpeada porque un fulano del mundo que dice ser su novio la golpeó. Qué tremendo, ¿no? Pero como no nos damos cuenta, como ya llegué, me voy a mi recámara, tengo mucha tarea, a veces no nos podemos dar cuenta cuál es el estado en que nuestros hijos llegan. Y eso es tremendo. Se necesita ser diligente y estorbar. A los hijos se les debe estorbar. Bueno, eso es lo que enseña la palabra. ¿Cómo les debemos estorbar aunque no les guste, sí o no? Porque no les va a gustar, ¿o sí? Nunca les va a gustar. Pero ¿qué prefieres? Yo pregunto, ¿que lloren ahorita o que lloren el resto de su vida? ¿Qué prefieres? ¿Verdad? Así que no ignoremos en saber cómo está el estado de nuestras ovejas. Y cuando sabemos su estado, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Aplicar principios bíblicos. La palabra, ¿sí? Porque la palabra es lo mejor que nuestros hijos pueden tener. No un sermón, no una letanía, no recordarles su condición ni de dónde vienen. Aplicar principios bíblicos, ¿sí? Aunque no quieran. Pero tarde que temprano la palabra dice que no regresa vacía y cumple su función, ¿verdad? Así que no te canses en tener cuidado y atención de tus hijos. No te canses, mujer. No te canses y no estés esperando a que el varón resuelva todo. ¿Por qué? Porque a veces en sus muchas ocupaciones a lo mejor no ponen la atención, no tienen el tiempo, pero tú sí tienes que resolver. Con ayuda de tu varón ciertamente, pero tú tienes que hacer lo que es propicio.
Ajá. Aplica principios, estorba, insiste. No te canses de orar, no te canses de pedirle al Señor, pero no todo es oración. A veces también ya debemos aplicar. Voy a orar a Dios, y mientras ya se perdió, ora a Dios, pero también aplica. ¿Sí, hermanos? Te decía, aunque no quieran, pero tarde que temprano, Dios va a cumplir sus propósitos. Así que no te canses en tener cuidado y atención de tus hijos. Desde pequeños hay que instruirlos. No permitas los berrinches, la desobediencia, las malas actitudes aún de pequeños. A veces el chiquito está haciendo sus groserías y tú te ríes. Y ahí ya estamos siendo negligentes, porque no estamos llamando la atención ni tomando el cuidado de lo que eso representa. Porque cuando sea grande va a seguir sus mismos patrones. Cuando estamos observando esas cosas, es momento de ser diligentes. Instrúyelos y no dejar las cosas así o solo orar, te decía, y bueno, voy a orar a Dios, lo voy a poner en sus manos, además que el Señor obra, a lo demás que el Señor hace, sí, pero el Señor también quiere que nosotros actuemos, ¿verdad? Tenemos que actuar. Mira, le da otra advertencia a Lemuel como hijo y como gobernante. Le dice, no perviertas el derecho de los afligidos. Aquí tiene que ver con, debes estar a favor de los pobres. Recordemos que Lemuel era un gobernante. ¿Sí se entiende, no? Y entonces su mamá le da la advertencia que debe estar a favor de los pobres. ¿Sí? Aquí vemos a una madre dirigiendo a su hijo en la honestidad, en la transparencia, en que de ser necesario apoye en lugar de oprimir a los pobres. Apóyalos, ayúdalos, no los oprimas. Que muchas veces estas personas son las más afectados, son los más afectados por gobernantes que no tienen escrúpulos. Pero aquí una mamá enseñando a su hijo gobernante a que él tenga cuidado en el derecho de los afligidos, en cuidar, en ayudar, en estar a favor de esta gente vulnerable y necesitada. Qué tremendo, ¿no? Fíjate, ¿se dan cuenta la importancia de influir en nuestros hijos con principios bíblicos? Porque a lo mejor pudiéramos decir, bueno, sí está bien que le hable de no beber, sí está bien que le hable de las mujeres, pero ella no nada más se quedó allí, le estaba influyendo en la honestidad, en la transparencia, en la rectitud, en gobernar bien, en tener cuidado. ¿Por qué? Porque ella estaba al pendiente de su hijo que no cometiera actos ilícitos. ¿Por qué? Porque sabía que se prestaba esto a mucho. Cuando pasa que ves y le dices a tu hijo, a ver, ¿de dónde es esto? ¿Dónde lo tomaste? Ah, no sé, apareció en mi lapicera. Ah, sí, pero yo no te lo compré. Un lápiz, una goma, un sacapuntas, un detallito, 50 centavos. ¿De quién son? Ah, no sé. Ahí me lo pusieron. No. Vas y entregas esto que no te pertenece. Desde pequeñitos deben saber lo que no tienen que hacer y las consecuencias que vendrán por la falta de obediencia o por tomar lo que no le pertenece. Desde pequeños, ¿sí? Porque a veces puede ser muy fácil que diga, pues no sé, apareció en mi lapicera. Ah, bueno, hijo, pues ya ni modo. Muchas veces contribuimos a que ellos lo sigan haciendo. Podemos contribuir. Por lo tanto, aquí la palabra nos enseña que nosotros debemos dar advertencias a nuestros hijos. Por insignificante que sea,
estar al pendiente, estar vigilantes, estar diligentes, aplicar los principios bíblicos y llevarlos a los versículos que hablan de la situación que esté prevaleciendo en el momento, ¿verdad? Vamos a ver un paralelo de los requisitos que requería un rey para gobernar y los requisitos en el Nuevo Testamento para un ministro de Dios. Porque si vamos a observar en la palabra, lo mismo que tiene que ver para un gobernante, tiene que ver para un ministro de Dios. En 1 de Timoteo encontramos estos requisitos para los que quieren gobernar la iglesia de Dios. Vamos a 1 de Timoteo capítulo 3, verso 1, por favor. Primera de Timoteo 3, 1. Mira, dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea, ¿cómo? Irreprensible. ¿Qué más? Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. ¿Cómo dice el 3? No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Si nosotros observamos aquí, tenemos un paralelo de lo que un gobernante debe hacer, pero también lo que debe ser y hacer un ministro de Dios. Y si nosotros nos fijamos, ¿cuál es la diferencia? Lo mismo que para un gobernante es para un ministro de Dios, ¿qué? Marido de una sola mujer, no dado al vino, no deshonesto, que cuide la casa y que también tenga a sus hijos en sujeción. Mira lo que dice Santiago capítulo 2, porque también esto nos habla de un paralelo de lo que estamos viendo. Santiago capítulo 2, verso 1. Dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miras con agrado al que trae la ropa espléndida y le dices, siéntate tú aquí en buen lugar, y dices al pobre, estate tú aquí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Mira cómo la advertencia a los gobernantes es no pervertir el derecho del pobre. Aquí en el versículo 4 dice, venimos a ser jueces con malos pensamientos, venimos a tener criterio, a gobernar con malos pensamientos. Nosotros vimos que no se pervierte el derecho de los pobres y aquí en Santiago nos dice que los cristianos, nos da la advertencia a los cristianos de no hacer acepción de personas. ¿Sí vemos? No hacer comparaciones o distinciones entre personas. Todas deben ser tratadas de la misma manera. ¿Sí? Lemuel ha sido exhortado a no solo abstenerse de oprimir al pobre, sino a hacerle justicia y abogar por él. La idea es que alguien con autoridad debe ser medido de acuerdo con normas más estrictas que el promedio de la gente. Pues sí, ¿no crees? Alguien que está en autoridad tiene un grado. Entonces tiene que medirse y como cristianos más a la luz de la palabra. Nosotros vamos a ser pasados por el filtro de la palabra de Dios. Por eso,
Cuando se llama diáconos y cuando se llama a ancianos, antes de ponerles, dice la palabra, que deben ser pasados por el filtro de la palabra. ¿Cumplen los requisitos para que puedan ser puestos? De la misma manera, como gobernante tiene que ser pasado por el filtro de la palabra, pero como cristianos también debemos ser pasados por el filtro de la palabra. Qué tremendo, ¿no? Qué difícil a veces, pero es lo que debe de ser. Lemuel ha sido exhortado a no solo, les decía, sino a abogar por ellos. La idea es que alguien con autoridad debe ser medido de acuerdo con las normas más estrictas que el promedio de la gente. En esto tenemos el ejemplo del rey Salomón. Nuevamente, puesto que él violó abiertamente estos principios, aunque él los escribió, aunque él compartió, ¿qué cree? Violó estos principios. ¿Sabe cómo? Le voy a dar nomás unos ejemplitos. Coleccionando caballos. Yo no sé si se le pueda llamar coleccionando mujeres. Teniendo muchas mujeres y también muchos objetos de oro. ¿Y qué les digo de sus árboles y de sus frutos? Ustedes pueden leer el libro de Eclesiastés. Qué hermoso libro, porque tiene una enseñanza también. Después de Proverbios, sígase con Eclesiastés, pues. Y vamos a poder aprender mucho también. Y vamos a adquirir sabiduría también de esto. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que nos enseña de lo que se debe de hacer y de lo que no se debe de hacer. Justo antes de esta enseñanza terminamos el libro de Eclesiastés, ¿se acuerda? Y Dios nos enseñó mucho. Entonces, mire, él violó abiertamente estos principios. En cambio, Lemuel y su madre demostraron conocer al Dios de Israel en lo que respecta a la necesidad de mostrar moderación, humildad, sencillez, ¿verdad? Luego dice en el verso 6 de Proverbios 31, dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. A mí cuando leía estas palabras decía, qué terrible. Mira para quién dice que debe de ser el vino. Para el desfallecido y para los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria, no se acuerden más. Una persona que bebe lo hace, lo que nos está mostrando aquí, lo hace para aturdirse, pero no trae solución a sus problemas. Por eso dice que el vino es para los de amargado ánimo. Y es que fíjense, un gobernante siempre va a pasar por muchas situaciones difíciles y siempre se le va a presentar todo este tipo de situaciones. Pero qué importante que este gobernante sea una persona sabia, sensata y sobria, sabiendo aplicar los principios de vida a él mismo para poder aplicarlo con los demás y no comportarse como alguien que no conoce a Dios. Porque aquí estamos hablando de un gobernante que conoce a Dios, ¿cierto? Y que no le va a importar ese tipo de cosas, que va a querer hacer las cosas de una manera correcta y de una manera recta. ¿Por qué? Porque conoce a Dios. ¿Te acuerdas de José? ¿Te acuerdas de este hombre tan tremendo, tremendo en todos lados, porque le fue como le fue, ¿verdad? Pero algo tan hermoso que la palabra de Dios nos enseña, que a pesar de todas sus situaciones y tribulaciones, siempre estuvo en lugares predominantes como gobernante. Y ¿sabes algo más tremendo? Es que en la palabra, cuando habla de él y en los lugares donde Dios le permitió estar, dice, y Dios estaba con él. Así como con Lemuel, ¿verdad? Pero Dios también puede estar con nuestros hijos. En la situación, en la circunstancia donde estén, donde se muevan, en lo que hagan, Dios también puede estar con ellos. ¿Por qué? Porque tiene la instrucción de una mamá. ¿Sí o no? Verso 8.
Dice, abre tu boca por el mundo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Lemuel fue exhortado no solo a abstenerse de oprimir al pobre o al que es condenado. Sí, porque él tenía que ver muchos casos seguramente, ¿no? ¿Tú nunca has visto todas esas historias de abogados? Donde tienen que ir a la corte y tienen que juzgar hasta situaciones muy mínimas como de si pagó una renta o no la pagó, cosas muy simples a veces. ¿Nunca has visto esos casos? Y que por un fallido de nada lo pueden meter a la cárcel a esa persona. ¿Por qué? Porque a lo mejor ese juez no está defendiendo la causa del pobre y del menesteroso. Qué terrible, ¿no? Lemuel fue exhortado no solo de abstenerse de oprimir al pobre o al que es condenado, sino a hablar en su favor. Porque hay gobernantes que se corrompen, se venden y dejan la justicia a un lado. Hay otros que tienen favoritismo. Y bueno, estos ejemplos de la Biblia, aunque fueron en la antigüedad, nos ayudan mucho en esta época tan moderna que estamos viviendo, ¿verdad? Hace poco, bueno, a veces cuando les doy clases a los jóvenes, hay jóvenes que vienen conmigo a preguntarme algunas cosas o a pedirme consejo, y dentro de ellos vino una joven para decirme que pues está terminando su carrera de contaduría y que va a hacer su servicio y que le dan su servicio en el gobierno, en una empresa de gobierno. Pero ella me preguntaba, ¿haré lo correcto en tomarlo? La verdad, yo tengo muchos deseos de trabajar en ese tipo de empresa porque siento que me puedo desarrollar ahí, porque puedo desarrollar mi carrera, pero ¿será la mejor decisión? Porque yo no quiero pervertirme, no quiero pervertir mi derecho, porque yo no quiero corromperme, me decía. Porque yo sé que a eso se presta. Y le decía, bueno, ok, pues sí, todo puede pasar, todo puede suceder, pero depende de ti. Depende de ti. Porque si Dios está contigo, tú vas a hacer lo que Dios quiere que hagas. Y si tú le sirves a Dios y tú obedeces a Dios y tú dependes de Dios, vas a hacer lo que Dios te diga, aún si Dios te permite estar en ese lugar. ¿Cierto? Entonces, toma tus mejores decisiones. Pues sí, porque yo no le puedo decir, no te metas a esa empresa, ciertamente, porque hacen eso. No. Nosotros no sabemos a veces si Dios lo permita con un propósito y un fin, ¿verdad? Pero bueno, pues yo le dije que Dios te dé sabiduría y toma las mejores decisiones, ¿verdad? Entonces, no se trata de que sea un lugar o otro lugar, se trata de uno mismo como persona. ¿Cuál es tu deseo? ¿Cuáles son tus motivaciones? ¿Cómo está la palabra cimentada en tu vida? ¿Qué tanto escudriñas tu palabra? ¿Qué tanto le damos el consejo a los hijos? ¿Qué tanto reciben los hijos el consejo de sus padres? Todo depende de eso, no depende de lo que hagan los demás o de lo que la empresa, la institución haga, depende de las motivaciones de nuestro corazón. ¿Cómo están? ¿De quién son? ¿De quién dependen? ¿Son de Dios? ¿O son de qué? De eso depende, ¿verdad? Ciertamente nosotros vivimos en esta época tan moderna. Esto fue en la antigüedad, pero no es diferente, les decía, nuestra época tan moderna que estamos viviendo. La instrucción a los hijos no debe terminar nunca. O les iba a decir, ¿cuándo debe de terminar? No, más bien ya les dije, ¿verdad? No debe terminar nunca, nunca. Bueno, aunque se casen, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque podemos darles consejo, no necesariamente nosotros ya vamos a actuar ahí porque ellos ya son harina de otro costal, dice el hombre dejar a su padre y a su madre, y pues entre más lejitos mejor, ¿sí o no? Pero muchas veces ellos van a venir a pedirnos el consejo, ¿verdad? Muchas veces. Y nosotros, bueno, pues tenemos que darles un consejo sabio, ¿verdad? Y ellos toman sus decisiones, por supuesto,
Ujú. Entonces, no, la instrucción no debe terminar. Debe continuar en esta época y más cuando vemos que los tiempos cada vez son más difíciles. No dejemos de atender las necesidades de nuestros hijos, de saber cuáles son sus motivaciones, bueno, ya te decía, cuáles son sus deseos, cuáles son sus anhelos. Estar al pendiente de los problemas por los que ellos estén pasando. Muchas veces los hijos llevan cargas muy pesadas, ¿sabes? Hay quienes se han suicidado por esas cargas, porque no supieron cómo dejar esas cargas. En gran parte porque ellos se las buscaron, sí es cierto, pero tampoco supieron cómo salir de ellas. Y fíjense algo muy tremendo, y eso también porque pues hemos platicado con muchos jóvenes, y eso también es porque muchas veces los jóvenes no acuden a los papás. ¿Por qué? Porque siempre están ocupados. Porque siempre están en su trabajo y cuando ya llegaron del trabajo están cansados y ya no tienen ganas y no quieren saber nada, no se toman el tiempo de preguntar a los hijos cómo están, cómo te sientes. Y bueno, pues, ¿qué te digo? Mucho menos se dan el tiempo para poderles dar instrucción en la palabra. Y la verdad eso es muy delicado porque los hijos en un instante se nos pierden. En un abrir y cerrar de ojos, los hijos se pierden. Me decía una mujer hace poco que pues les costó un poquito de trabajo con los hijos porque estuvieron en una iglesia donde no recibieron, bueno, pues ella me decía así, ¿verdad? Como tal la enseñanza correcta. Y bueno, pues ahora le cuesta trabajo a los hijos. Me decía que uno de sus hijos le decía, mamá, ¿por qué ahora y no antes? ¿Por qué ahora y no antes? Bueno, pues nunca es tarde, ¿verdad? Nunca es tarde porque… Y ella me decía, bueno, pues es que, pues sí, a veces yo los entiendo, mis hijos son profesionistas, trabajan, se dedican ya a su profesión, pero mire, yo no dejo de trabajar con ellos en la palabra. Les cuesta trabajo, pero yo tengo que hacer lo necesario para que ellos quieran de Dios. Me dice, a veces llegan cansados, muy cansados de trabajar, pero dice, pero yo les digo, a tal hora vamos a tener un devocional. Aquí los espero. Y luego me dicen, sobre todo uno de ellos que dice que le cuesta un poquito de más trabajo, es que mamá, vengo muy cansado. Bueno, a tal hora empezamos un devocional, aquí los espero. Si gustan, adelante. Y dice, bueno, y yo pues, yo sé que y aun cuando estén muy cansados, yo a la hora que digo empiezo. Mi esposo y yo empezamos. Cuando menos me doy cuenta, me dice, ya están ahí. Ya están allí para leer la palabra. Y así es. Nosotros debemos ser intencionales. Intencionales. Porque si dicen, no, es que no, estoy cansado, ¿cómo crees? Y decimos, bueno, pues ni modo, está cansado. ¿Cómo va a haber una edificación? ¿Sí? Porque como no quieren, los dejamos. Y bueno, pues eso no es diligencia, ¿verdad? Aunque los hijos no quieran, debemos insistir en los principios bíblicos y ayudarles, porque, ¿sabe por qué? Porque ellos lo necesitan. ¿Sí? Lo tenemos que hacer, ¿sabe también por qué? ¿Cómo empezó la mamá de Lemuel hablando a su hijo? ¿Cómo? Con mucho amor. Lo tenemos que hacer por amor a ellos. ¿Y sabe también por qué? Para que el nombre de Dios sea glorificado. Qué tremendo, ¿no? Qué importante. Primeramente porque el nombre de Dios tiene que ser glorificado. Pero si el nombre de Dios va a ser glorificado es porque Dios ha depositado su amor en nosotros. Si ha depositado su amor, ¿qué tenemos que hacer? Darlo, mostrarlo. ¿Sí? Y mira, probablemente la mujer virtuosa es una prolongación de los pensamientos de la madre de Lemuel.
porque un verdadero gobernante va a impulsar al desarrollo de mujeres virtuosas y o valerosas. ¿Sí o no? ¿No? Se quedaron así como, ¿what? Sí, ¿no? Sabiendo que es Dios quien le ha dado el valor a la mujer. O sea, el gobernante no lo va a hacer pues porque pues es muy gobernante, no, porque Dios le ha dado un valor a la mujer y le ha placido poner de su Espíritu Santo en ella, ¿o no a todas. Porque que yo sepa, la palabra de Dios dice que su Espíritu ha sido derramado a todos. Ajá. Y bueno, pues Dios también quiere usarla como un instrumento para llevar el Evangelio, principalmente ¿a dónde? A los de su casa, a su casa, ¿sí? Y que se extienda de esa manera el reino de Dios. Porque ustedes ¿cómo ven? Qué hermoso sería que nuestros hijos sean los proclamadores de la justicia de Dios. Mujeres, ¿no quieres que tus hijos sean proclamadores de la justicia de Dios? Y que por ellos sean salvos y que por ellos sus pecados sean perdonados y estén delante de la presencia de Dios y un día puedan estar con Él por la eternidad. Bueno, yo no sé tú, yo sí quiero, yo voy a tener que trabajar en ello. Pero todas y cada una tenemos que trabajar en ello. ¿Sí? Bueno, ¿sabes? Se requiere de mujeres diligentes de su casa. ¿Sí? Que impulsen, que apoyen, que ayuden, que construyan. ¿Sí? Y bueno, de acuerdo a esto, vamos a pasar al punto 2. Diligencia en el cuidado y atención del esposo. Proverbios 31:10 dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Mujer virtuosa del hebreo cajail, con K, cajail, con acento en la A, que significa apto, esforzado, fuerte, ilustre, valiente, valentía, vigor, virtud, virtuosa. Bueno, en los próximos términos hay muchos conceptos, a lo mejor solo les doy algunos para que no anoten mucho, o la verdad es que a veces no se alcanza a escribir todo. Esta palabra virtuosa también significa vigorosa, capaz y bien. Vigorosa, capaz y bien. Entonces, si ustedes se fijan, virtuosa o ser virtuosa no es algo extraordinario, que no se pueda alcanzar. Porque luego tú le dices a las mujeres, ¿cuántas quieren ser mujeres virtuosas? Y así como, uy, ¿se podrá? ¿Seré? No, a ver. Dice que es una mujer vigorosa, capaz y bien. Entonces, ¿cuántas podemos ser virtuosas? Todas podemos ser virtuosas, ¿sí o no? Nada más que tenemos que aprender y querer y hacer. ¿Verdad? Dice el verso 11. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Miren, aquí se refiere, cuando dice el corazón de su marido está en ella confiado, esta palabra confiado del hebreo batag, B-A-T-A-K-J, confiado del hebreo batag, que significa apoyar, asegurar, confiado, confianza, esperanza, favorable, seguro, tranquilo. Va rápido. Confiado, del hebreo batag, apoyar, asegurar, esperanza, favorable, seguro, tranquilo. Ahora, ¿cómo vimos la imagen? Bueno, yo les hago así, pero con esa tranquilidad, ¿no? ¿Por qué?
Porque cuando tenemos el cuidado de la casa, ¿cómo podemos salir y qué pasa? Podemos estar confiadas. Porque confiado significa seguro, tranquilo, favorable, confiado. Ajá. ¿A qué se refiere cuando dice el corazón de su marido? Corazón del hebreo leb, L-E-B, que se usa para los sentimientos, la voluntad e incluso el intelecto. La voluntad e incluso el intelecto. Es decir, para el esposo, todo su ser, su deseo, su sentimiento, su pensamiento, su voluntad está en ella confiado. ¡Ay! Qué hermoso, ¿no? ¿Sí le entendió? No veo así como que se quedaron otra vez así como, ¿perdón? A ver, otra vez, otra vez. Les estoy diciendo a qué se refiere cuando dice el corazón de su marido. Y les di el término del hebreo que tiene que ver con la forma del corazón. También se los voy a leer en toda su amplitud. Forma del corazón, también usado muy ampliamente para los sentimientos, la voluntad e incluso el intelecto, de manera similar para el centro de cualquier cosa. En otras palabras, para el esposo, todo su ser, su deseo, su sentimiento, su pensamiento, su voluntad está en ella confiado. Esto es hermoso. Cuando esto pasa, esto es hermoso. ¿Por qué? Porque la diligencia de una esposa lleva al esposo a actuar de esta manera. Entonces, ¿vale la pena ser diligentes? Bueno, yo te pregunto. Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no sé si a ti no te gustaría que todo el deseo de tu esposo, todo su pensamiento, todo su sentimiento y toda su voluntad esté confiado en ti. ¿Verdad? Pero se necesita ser diligente. Diligente de acuerdo a lo que la palabra nos dice que debemos ser. ¿Sí? Porque él estará tranquilo y seguro de que su esposa hará las cosas de manera favorable para la familia. Se sentirá seguro de que ella cuide la economía. Estará confiado de que cuide su ropa, que no le caiga cloro. ¡Ay! O que no la encoja, ¿verdad? Pero bueno, se va a sentir apoyado. Porque su esposa estará haciendo lo correcto en cada una de las responsabilidades que le corresponden a ella. Y bueno, pues se ríen de nervios o no sé, pero es cierto. ¿Verdad? Bueno, sí pasa, pero ¿qué tenemos que hacer? Tener cuidado. ¿Sí? ¿Sí? Porque después te vas a decir, ahora la llevas a la tintorería y tú pagas. Entonces no te conviene, ¿o sí? Bueno, pues hay que estar al pendiente, ¿no? Entonces, él se va a sentir confiado, porque sabe que todas esas áreas van a estar cubiertas, ¿verdad? Proverbios 31:11 en la parte B que estamos viendo dice, y no carecerá de ganancias. ¿Qué significa esto? Que cuando una persona cumple, fíjate, aquí hay algo muy interesante, queridas mujeres. Cuando una persona cumple, bueno, vamos a referirlo, cuando una esposa cumple, no le va a faltar nada porque está haciendo lo correcto. Por lo tanto, no va a tener pretexto de decir, es que no me fue posible. Ni modo, se echó a perder la camisa. No me fijé que había cloro. Yo no fui, ¿no? O es que yo no puedo. O yo no sé cómo hacerlo. Ni modo, tú sabías que yo no sabía hacer nada. Oye, es que ¿por qué no haces la sopita que no se te queme? Ay, ni modo. Tú sabías que yo no sabía cocinar, ¿no?
No, no, porque al hacer lo correcto, a la esposa no le va a faltar sabiduría para hacer las cosas lo mejor posible. Sí, porque si tú no sabes cómo hacer una sopita, dile al Señor, Señor, dame sabiduría para hacer esta sopita con amor, con sazón y que le guste a mi marido. ¿Sí o no? Y después te va a decir, ay, pero qué rico, ¿sí o no? Al principio te va a decir, sí, mi amor, te quedó bien rico. Pero cuando ejerces la sabiduría de Dios, cuando haces las cosas correctamente, Dios va a obrar en ti. Y además, no carecerás de ganancias. Esta palabra de ganancias del hebreo jaser, K-J-A-S-E-R. Ajá. Que significa carecer, decrecer, defraudar, disminuir, falta, menguar, necesidad. Bueno, las que tomes. Esta mujer no va a minorar en su rendimiento y su misión como esposa y al hacer su responsabilidad de manera inteligente. En consecuencia, obtendrá mucha ganancia. En otras palabras, nada le va a faltar. Sus necesidades serán suplidas. Y miren, hermanas amadas, pongamos atención. Si tú haces lo que a ti te corresponde, Dios hará lo que a Él le corresponde. Y si Él dice, nada te faltará, ¿qué crees? Nada te faltará. Pero se necesita ser diligentes. ¿Verdad? Las necesidades que tú tengas, por mínimas, Dios, a través de tu varón, o como tenga que ser, Dios lo va a suplir. Pero bueno, muy importante, a través de tu varón. Ajá. Porque, ¿sabes qué? Y yo lo creo, estoy segura que tenemos a un Dios maravilloso que no se queda con nada. Con absolutamente nada. Y como ya lo hemos visto en otras ocasiones, algo que Dios hace es que dignifica a la mujer. Cuando la mujer se somete, se sujeta a su voluntad, cuando obedece, cuando hace lo correcto, cuando es diligente, Dios se encarga de sus asuntos. Y así tú necesites un labial que ya no tengas, Dios te lo va a proporcionar. ¿Sí? Entonces, nosotras solamente tenemos que estar confiadas en Dios, confiadas en Él, confiadas en su palabra. Sí, Señor, de aquí me tomo, tú dijiste, y si tú dices, así sea. Amén. Y ya, haz lo que tengas que hacer, hagamos lo que tengamos que hacer y estemos confiadas. Porque aquí lo dice la palabra, el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Verso 12, le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Le da bien, del hebreo gamal. Que significa amontonar, recompensa, hacer bien, madurar, ser propicio. ¿De qué manera le da bien? Bueno, como madre se dedica a los hijos cuando son pequeños, bueno, cuando están en casa, ¿verdad? O hasta el tiempo que estén en casa. Y los va ayudando desde pequeños hasta que crezcan y sepan usar su independencia de una manera correcta, de una manera madura, de una manera sana. A la vez también los protege, ¿verdad? De esa manera es como la esposa le está dando bien al esposo. ¿Por qué? Porque es un encargo que le está haciendo. ¿Quiénes? ¿A quiénes se está encargando? A los hijos. ¿Verdad? Le está haciendo un encargo. Entonces, cuida a los hijos y ayuda en la crianza. Es una mujer propicia en todos los trabajos, aún en los pesados si es necesario, ¿sí o no? ¿Cuántas veces ahí te ves poniendo un clavo?
o jalando, ¿no? Ay. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque a veces es necesario y muchas veces ayudas aún en esas cosas que son pesadas. La palabra no mal del hebreo ra, R-A-H, que significa advertencia, aflicción, agravio, calumnia, destructor. Bueno, este tiene muchas, pero hasta ahí. Y hay otro adjetivo que es ra, R-A-A, con acento en la segunda A, que significa no le da malestar ni es fastidiosa o difícil. ¡Toin! Aquí sí está tremendo, ¿no? Dice, no le da malestar ni es fastidiosa o difícil. Leyendo el libro de los Proverbios, por eso les digo que hay que leer los Proverbios cada día, porque te viene a la mente lo que la palabra dice. Y tú vas recordando y meditando en la sabiduría de lo que la palabra enseña. Y leyendo estos versículos, en el capítulo 19 hay un versículo que dice algo hermoso. Te lo voy a leer. Proverbios 19:14. Anótalo. Tú lo lees, medítalo, porque de verdad dice algo muy hermoso. En la Nueva Traducción Viviente. Aquí es donde dices con estas palabras, dice, los padres pueden dar en herencia a sus hijos casa y fortuna. Fíjate. Nuevamente te lo leo. Los padres pueden dar en herencia a sus hijos casa y fortuna, pero solo el Señor puede dar una esposa comprensiva. Ay. ¿Cuántos dicen amén allá atrás? ¿Cuántos varones creen esta palabra? Sobre todo los que no se han casado, ¿verdad? Qué importante, pues, tener una esposa comprensiva, ¿no? Pero fíjate, antes en el verso 13 de este capítulo 19, en la parte B, dice, una esposa que busca pleitos es tan molesta como una gotera continua. ¡Sas! Qué tremendo, ¿no? ¿Y cómo es una gotera continua? Poco. Cuando estás durmiendo y tú tienes todo sueño y no dormiste toda la noche. Y al otro día tenías que levantarte bien temprano y bien desvelada. ¿Por qué? Porque la gotera no te... bueno, dice que una mujer que busca pleitos es tan molesta como una gotera continua. Y viene el contraste. Cuando el Señor puede dar una esposa comprensiva. Fíjate, lo está comparando que ser una mujer comprensiva es más valioso que la mejor herencia que le puedas dejar a tus hijos. Qué tremendo, ¿no? Aquí encontramos la diferencia entre dar bien o dar mal, ¿no es cierto? Bueno, ahí decidamos, ¿qué queremos ser? ¿Cuál de las dos? Proverbios 31:13. Voy a terminar y lo voy a dejar aquí. Lo voy a dejar en esto último. No voy a terminar el tema. Si Dios permite, lo continuaremos, ¿sí? Proverbios 31:13. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Busca del hebreo darash con SH, que significa acordar, alzar, en busca de, buscar, consultar, cuidar, indagar, preguntar. Bueno, en referencia a este versículo observamos que esta mujer busca la mejor tela, fíjate, porque dice busca lana y lino, busca la mejor tela. Pregunta para tener una buena administración. Consulta y cuida que todo sea favorable. Fíjense qué tremendo, hermanas. Hay para las que saben de costura. Hasta para utilizar una tela se debe definir la tela, el modo de trabajarla. A eso se refiere aquí, Cómo utilizar, cómo definir, de qué manera trabajar.
Lana, esta palabra lana, del hebreo tesemer, significa estar desgreñado. Ahorita vamos a ver por qué. Luego, la palabra lino, porque dice busca lana y lino, viene de la palabra piste con H, y significa como en sentido de desmenuzar. Entonces, fíjate, esta definición de desgreñado y desmenuzar nos manifiesta que es bastante trabajo. O sea, desgreñado y desmenuzar no es porque sí, representa bastante trabajo. Por esta razón, ¿qué actitud necesita tener la mujer? Pero dice aquí, con voluntad. Busca lana y lino y con voluntad. ¿Qué debe tener la mujer? Voluntad. Esta palabra voluntad del hebreo jefetz, J-E-F-E-T-S, que significa agradable, complacencia, contentamiento, deleite, delicia, deseable, gusto, placer, querer. Pues sí, porque imagínate que tú ves todo el trabajo y dices, ay, no, ¿cuánto trabajo? Ay, bueno, se necesita voluntad. ¿Qué es voluntad? Con contentamiento, con complacencia, con deleite, con querer, con gusto. Aunque veas la montaña de ropa. ¿No? Y luego con estas lluvias que no he dejado yo lavar bien. Ay, mañana, Señor, Dios dirá, ¿no? Sí. Se necesita contentamiento, ¿no? Deleite, deseable, estimar, gusto, placer, querer. Con voluntad refiere que su trabajo es agradable y que es muy valioso el trabajo que desempeña. Así que aunque haya una montaña, tú vas a considerar que ese trabajo es deleitoso, agradable y muy valioso. Que es un deleite y no una carga. Todas se me quedan viendo como que si se vieran. Ay, no, por Dios, porque ahorita llegando la que me espera de qué hacer. No, vas a llegar con mucho deleite, ¿sí o no? Miren, hermana, todo esto tiene una razón, ¿eh? Y tiene sus propósitos. No es porque... Ahora, por eso hay que dar los términos, por eso hay que detenernos en esto para que lo podamos entender, pero no solo entender, aplicar. Porque imagínate que yo llego de una enseñanza donde recibí, donde entendí. Creo que le podemos prender un poquito al aire, por favor, porque ya, ¿verdad? Digo, nuestro deleite está muy bueno, o será mi deleite que ya estoy sudando. Ya tengo mucha calor. Bueno. O sea, imagínate, te vuelvo a repetir, que tú vas de tu enseñanza, que estuviste en tu tiempo entre amigas, disfrutando, desayunaste, conviviste, y llegas aprendiste, ¿no? Pero llegas a tu casa y ves el montón de trastes, hay que hacer de comer, la ropa, y tú, Bueno, entonces, ¿dónde estaría la diligencia? ¿Sí o no? Por eso nosotros aprendemos no solo para aprender, para aplicar. Aprendemos para aplicar, ¿verdad? Entonces dice que se refiere que su trabajo debe de ser agradable y que no es una carga. Mira lo que dice 1 Corintios 16:14. Dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. ¿Qué te digo? Ahí está, en la palabra, ¿verdad? Y no te estoy diciendo porque yo voy a llegar la más feliz, ¿no? O sea, no sé, yo espero que sí. Pero a veces pasa que tú ves las cosas y que dices, ay, no. Pero bueno, todo esto es para que lo apliquemos.
para que apliquemos. Ajá. Esta palabra trabaja, del hebreo asa, significa acontecer, actuar, administrar, amparar, andar, aprovechar. Esta tiene muchos significados. Pero también significa administrar. Punto muy importante. Trabaja del hebreo asa, que significa administrar. Y bueno, este punto también tiene que ver mucho con el tercer punto, que tiene que ver con la diligencia y el cuidado de la casa en todas sus funciones. Pero aquí lo vamos a dejar. La próxima reunión, si Dios quiere, continuamos. Esto continuará. Si Dios nos permite, continuamos. Como podemos observar, es de suma importancia ser una mujer diligente en el cuidado y atención de los hijos, como del esposo. La nueva traducción viviente se refiere a la mujer virtuosa. Fíjate, esto también me gustó mucho en la escritura. Proverbios 31:10 en la nueva traducción viviente se refiere a la mujer virtuosa como la esposa de carácter noble. Qué bonito, ¿no? La esposa de carácter noble. Y dice Proverbios 31:10, ¿quién podrá encontrar una esposa virtuosa y capaz? Es más preciosa que los rubíes. Mira lo que compara el Señor. Y luego dice, su marido puede confiar en ella y ella le enriquecerá en gran manera la vida. Proverbios 31:10, pero en la nueva traducción viviente, hablando de la mujer virtuosa, dice la esposa de carácter noble. ¿Cómo requiere ser la esposa? De carácter noble. ¿Sí? Y dice en los versos 10 y 11, ¿quién podrá encontrar una esposa virtuosa y capaz? Es más preciosa que los rubíes. Su marido puede confiar en ella y ella le enriquecerá en gran manera la vida. Qué tremendo, ¿no? ¿No te gustaría ser esa mujer de carácter noble? Que enriquezca la vida de tu esposo. Bueno, se necesita ser diligente. Hay beneficios cuando dejamos nuestra vida en Dios y dependemos de Él. Muchas veces somos personas tratando de actuar como Cristo, ¿sí sabes? Pero déjame decirte algo que yo escuché. Nadie jamás va a poder actuar como Cristo. El Evangelio es Cristo actuando en nosotros. Es su obrar, no nuestro obrar. Es su obrar. Por eso no se trata de que nosotras actuemos como Cristo, sino de que el Evangelio, que es Cristo, actúe en nosotros. Cuando dependemos completamente de Él. Y Dios hará cosas tremendas. Porque fíjate, si no dejamos a Cristo actuar en nosotros, difícilmente vamos a poder ser diligentes en el cuidado de nuestros hijos, en el cuidado de nuestro esposo, en el cuidado de la casa en general. Recordemos que es Dios quien nos hace diligentes y todo lo hace para que podamos glorificar su nombre. No es porque nosotras podamos hacer algo. Es porque de esa manera podemos glorificarlo a Él, pues todo, absolutamente todo es para su gloria. ¿Cuántas dicen amén? ¿Le podemos dar un aplauso al Señor? Gracias, Señor, gracias. Tú lo llenas todo, mi Dios, gracias. ¿Qué le parece si oramos? ¿Cuántas quieren orar? ¿Qué le parece si se pone de pie sobre sus pies? Y bueno, yo no sé, Dios sí sabe. Seguramente Dios ha traído a tu memoria cosas
que necesitas aplicar, cosas que necesitamos aplicar. Tal vez Dios ha traído a la memoria situaciones que hemos pasado por alto y que no hemos sido diligentes para hacer las cosas de acuerdo a lo que Dios nos ha dicho, porque muchas veces Dios te ha hablado, mujer, ¿sí sabes? Dios te ha hablado y te ha dicho así, así y así, pero no hemos sido diligentes para poder hacer las cosas de acuerdo a lo que Dios nos ha dicho. Y bueno, Dios quiere bendecir tu vida, ¿sabes? Si dejamos que Él sea quien obre en nuestro corazón, si dejamos que Él actúe completamente en nosotros y obedecemos, Dios hará lo necesario en tu casa. ¿Qué necesidad en tu casa estás pasando, mujer? Porque todos pasamos necesidades. Pudimos ver un poco acerca de los hijos, acerca del esposo. Hay tanto que ver de las necesidades, del cuidado de la casa, de la diligencia. Dios nos permitió ver hoy solo un poco. ¿Qué necesitamos cuidar de nuestra casa? No lo dejemos para después. Creo que es el tiempo de aplicar. Los hijos no quieren de Cristo por sí solos. Tus hijos no van a querer de Dios. Pero si nosotras no somos diligentes en saber el estado de nuestras ovejas, ¿cómo ellos van a querer de Dios? Y yo creo que algo que nos debe mover mucho en esta mañana es nuestros hijos, ¿verdad? O tus nietos, porque hay quienes ya tienen nietos. Y a lo mejor tus hijos ya tomaron sus decisiones, pero ¿qué va a ser de tus nietos? Dios quiere bendecir tu vida. Si dejamos que sea Él quien obre en nuestros corazones y obedecemos, Dios hará lo necesario en tu casa. ¿Lo crees? ¿Quieres orar con esa convicción? ¿Quieres orar y decirle, te entrego esta situación? Pongo esta situación en tus manos. O a lo mejor hay cosas que ya no puedes hacer tú más. Dile, te entrego esta necesidad. Solo tú puedes obrar. Solo tú puedes hacer. A lo mejor no hemos tenido cuidado con el esposo. Y durante todos los años que hemos vivido con él, nos damos a la cuenta de que no hemos tenido la atención, el cuidado y la diligencia que requiere nuestra vida matrimonial. ¿Verdad? Pero podemos reconocer y aplicar. Y Dios hará, porque yo conozco de un Dios verdadero que obra a tiempo y fuera de tiempo. Así que no perdamos el tiempo, oremos. Oremos, digámosle, Señor, tú sabes lo que hay en mi corazón. Tú sabes mi necesidad, oh Dios. Tú sabes que mi corazón ha sido necio, muy necio, y que he pasado por alto tantas cosas, oh Dios. Pero tú estás trayendo a mi memoria las cosas pasadas y aún las antiguas y las presentes en las que yo debo trabajar. Así que obra, mi Dios. Obra en la necesidad de cada mujer que estamos aquí. Obra en esas circunstancias que a veces fueron tan difíciles de resolver, pero que tú nos enseñas a través de tu palabra. Oh, mi Dios, que no hay imposible nada para ti, oh Dios, y que lo más difícil que pudiera parecer que no tiene solución, tú sí solucionas, Señor. Oh, mi Dios.
Se necesita de sabiduría como la madre de Lemuel. Se necesita de esa sabiduría para poder enseñar a los hijos, para poder aplicar la diligencia en ellos. Se necesita de mucha sabiduría, oh Dios. Danos esa sabiduría, Señor. Requerimos de esa sabiduría, oh Dios. Oh, mi Dios. Solo tu presencia, Señor. Solo tu Espíritu Santo puede hacer la obra. Por favor, mi Dios, entra en mi corazón y escudriña y repasa y revisa cuál es el estado de mi corazón, oh Dios, para poder entregarte a ti todo lo que a ti te corresponde y para poder hacer todo lo que a mí me corresponde, Señor. Sí, oh Dios, te bendecimos, Padre, te exaltamos y como una adoración hacemos este canto delante de tu presencia. He venido ante ti a traerte, oh Señor, mi familia para que te adore. Sé que hay cosas que cambiar en mi